algunas personas que recién se están uniendo. Espero que más personas puedan unirse para este webinar. Simplemente quería dar algunas palabras antes de poder empezar. Estamos todos conectados aquí el día de hoy dentro de lo que se refiere a la red especializada para lo que es los estudios de unidad y la manera en cómo yo tengo esa alternativa en este momento para poder desarrollar ciertas capacidades establecidas. Eso es lo que se dijo anteriormente en lo que se refiere después de la pandemia. Y ese protocolo es que establece, es que sí tenemos otros protocolos establecidos aquí, pero actualmente es un documento. ¿Cómo podemos transformar este documento en algo que realmente sea útil, que sea capacidad real para brindar a países la ayuda en lo que se refiere a la red que requerimos establecer tiempo? Y hoy en día eso es una buena oportunidad. Entonces, de hecho, para mí es un placer. Vemos que tenemos colegas de KHS, como se refiere a India, para poder establecer la experiencia de utilizar el protocolo en casos reales, en casos específicos. Espero poder compartir esa experiencia, no solamente dentro de ese protocolo de uso, sino también quizás para reflejar sobre lo que es los componentes esenciales de lo que es lo que se refiere, por ejemplo, dentro de lo que se refiere desde el inicio, llegando al compartir de datos. Sería útil para todos poder establecer esta información dentro de cada uno de sus casos específicos. Esperamos que esto pueda contribuir a poder activar más esta red. Y sé que esta red es una red en vivo y nosotros queremos demostrar cierto compartir de información y experiencias de las partes del miembro, que también va a ser muy útil. Si alguien tiene algún comentario o sugerencia respecto a cómo podemos coordinar, organizar, facilitar y establecer esta red de una mejor manera, por favor hacerlo. Háganos saber exactamente, o a Nikki saber. Sin nada más que decir, espero ver la experiencia de parte de Luca HSA y de India. Continuamos contigo, Nikki. Muchas gracias. Tengo algunas diapositivas solamente para poder. Empezamos con la organización, después podemos empezar con la reunión. Solamente rápidamente en lo que se refiere a la agenda que tenemos aquí, en lo que es la apertura de la reunión. Algunas diapositivas acá y después tenemos como, dos diapositivas presentadas el día de hoy. Tenemos a Jamie Bernal López, que va a hablar acerca de lo que se refiere al protocolo de investigación dentro de algunos casos específicos en Inglaterra, y tenemos a Farzana Islam del Instituto de Hamdard de India, hablando del ejercicio de lo que se refiere al protocolo de transmisión. Para organizarnos, por favor, eviten conectarse con dos dispositivos o más para poder evitar cualquier tipo de eco. La reunión es no grabada y si ustedes pueden, por favor, usar la función para nombrar su afiliación y país, sería muy útil. Y por favor, pueden emitir cualquier tipo de pregunta usando la característica de preguntas y respuestas en la parte de abajo. Tenemos interpretación en inglés y en español, y para poder tener acceso a ella pueden utilizar la herramienta de interpretación en la parte de abajo, pueden elegir español y después pueden mutear el idioma que ustedes no desean escuchar y escuchar el que es su preferencia. Solamente para poder hablar un poco del webinar y poner un contexto en lo que se refiere a las actividades de más general, indicando de que ustedes ya saben, los miembros de las redes que hemos lanzado a inicio de esta semana, tenemos 17 sitios globalmente con representación de casi todas las regiones. Y como parte de estar en la red, lo actualmente es poder establecer diferentes deberes dentro de un periodo específico o un periodo de la pandemia. Vamos a ver esto a detalle, pero quiero resaltar que una de la información, de acuerdo a lo que tenemos aquí en este periodo, muestra para poder prepararse en sí y poder realizar sus investigaciones y estudios. Parte de ello va a incluir ejercicios
dentro de lo que se refiere a los protocolos y por lo menos una vez al año dentro de lo que se refiere a la epidemia dentro de estos brotes. Y espero que podamos ver este webinar y podamos verificar también diferentes sitios cómo están ya llegando a este punto. Antes de mencionar nada más, vamos a pasar a Jamie que va a hablar acerca de la experiencia de utilizar este protocolo en Inglaterra. Gracias, Jamie. Pasamos contigo. Gracias. Quiero compartir mi diapositiva un momento. ¿Logran ver la pantalla? Todavía no, no. Sí, gracias. Bien, bueno, muchas gracias por haberme pedido que presente. Voy a hablar un poco acerca de lo que se refiere a este protocolo en Inglaterra y algunas de las lecciones aprendidas que hemos aprendido después del COVID. ¿Cómo podemos cómo se ha modificado el estudio después? Y voy a ver los imperfectos que hemos desarrollado en el 2025 y algunas de las lecciones aprendidas en los desarrollos a futuro que tenemos planificados. Creo que ya todos conocemos esto, pero básicamente brevemente acerca de lo que es FFX, cuando hay algún tipo de patógeno que emerge, estamos básicamente viendo lo que se refiere a las características de este patógeno. Y la intención dentro de lo que se refiere a este estudio de FFX es un estudio de perspectiva en lo que se refiere a un contacto cercano de los casos confirmados por laboratorio a través de este patógeno. Incluye una evaluación inicial dentro de lo que se refiere de lo que son características de ese patógeno en específico. La intención es que eso se pueda hacer con los primeros casos y con un conjunto definido de contactos cercanos. En este caso, en el Reino Unido hemos tenido diferentes estudios elaborados antes durante la pandemia del N1H1 con el COVID-19 y también con casos específicos. Básicamente aquí estamos trabajando con el protocolo que estamos discutiendo el día de hoy y la intención es que nuestro protocolo pueda concordar con lo que se refiere a los protocolos de la OMS y que esté pues adaptado a una situación en particular dentro del Reino Unido. Nuestro objetivo principal tiene que ver en lo que se refiere a estar completamente alineados con lo que son los protocolos de la OMS, perfeccionando sobre lo que se refiere a la presentación clínica y los resultados del patógeno, y las propuestas sintomáticas, la tasa de infección y lo que se refiere a este intervalo. Asimismo, tenemos diferentes objetivos secundarios que a veces podemos estimar en lo que se refiere a infecciones de los ratios, en lo que es la optimización de ratios de infección y en lo que se refiere a las tasas de mortalidad también. Algunos de los datos también pueden ser usados para poder informar estimados de los números de reproducción, poder ver el tema de periodo de incubación y si es que hay algún tipo de contramedidas establecidas para poder ver las medidas en cuanto a ello. Y poder responder estas preguntas nos ayuda a poder informar las cosas respecto a si es que se requiere aislamiento, cuánto es lo que se requiere para lo que se refiere a diferentes MPIs que se necesiten y también qué grupos son los que realmente están más probables a transmitir. La idea es que se pueda informar respecto a la toma de políticas. En lo que se refiere a los estudios, tiene que ver en casos humanos, transmisión humana y no van a brindarnos información respecto a lo que se refiere a diferentes tipos de transmisiones. La población del estudio que debe ser incluido en lo que se refiere al estudio de FFX, hemos decidido que debería ser acordado en lo que se refiere al equipo de gestión de incidencias. Normalmente nosotros para un patógeno vamos a desarrollar un registro que se puede usar dentro de lo que se refiere al estudio de FFX y esto podría incluir cualquier tipo de caso o todos los casos dentro de este patógeno. A veces nosotros lo que hacemos es restringir y vamos a llegar a eso también en un momento. Después nosotros también hemos incluido contactos cercanos, normalmente eso incluye lo que se refiere a contactos con trabajadores de salud y potencialmente algunos otros contactos cercanos también. Realmente son los contactos que son de los más interés dentro de lo que se refiere al estudio de FFX. Esto nos muestra aquí
a nosotros un algoritmo para seguimiento de casos en contactos a través de lo que es el FFX y nuevamente vemos de que eso es bastante intensivo. Eso incluye la línea base y incluye los cuestionarios de seguimiento. Repite lo que en este caso hemos visto cada 2 días, por ejemplo, y de acuerdo a la línea base y lo que se refiere a este punto específico. Nosotros también hemos desarrollado un estudio específico al inicio de la pandemia del COVID y esto nos pudo dar de entre enero y marzo del 2020. Esto incluyó todos los casos confirmados y todos los contactos cercanos. Se hizo un cuestionario al inicio y después un seguimiento el día 14. Y la evaluación que se hizo como parte de ello tenía que ver en lo que se refiere a las pautas en ese momento específicas. Y eso solamente incluía lo que se refiere a la evaluación de contactos si es que llegaban a desarrollar algún tipo de síntoma. Debido a que esto estaba bastante limitado, después también realizamos lo que se refiere un estudio secundario de transmisión después del estudio de FFX entre marzo del 2020 y noviembre del 2020. Esto se hizo en base a lo que se refiere a casos comunitarios y inicialmente estaban identificados a través dentro de nuestro que se refiere a nuestro esquema y después una vez que, que se establecía lo que es el COVID a través de este proceso también. Nuevamente en el día 1 y día 14 el cuestionario, pero también se inició un registro de síntomas y los contactos eran hisopados en el día 1 y día 7 para poder tener línea base dentro de la información y lo que se tenía en el sistema. Nuevamente se repitió en el año 2021 para poder establecer diferentes pautas de transmisión. Había muchas lecciones aprendidas realmente de lo que se refiere al COVID. Primeramente, el modelo siempre había tenido que ver en lo que se refiere a los equipos de protección, los equipos locales, teniendo la responsabilidad primaria de poder establecer los casos y contactar los cuestionarios. Asimismo, vemos que al inicio de la pandemia del COVID, su capacidad realmente llegó a estar abrumada con un número tan alto de casos posibles que estaban evaluando y manejando, muchos de los cuales tenían más de 100 contactos que también requerían ser manejados. Por lo tanto, había una capacidad limitada para que ellos puedan desarrollar estos de cuestionarios. Asimismo, también había disponibilidad muy limitada de pruebas y eso estaba dirigido en lo que se refiere a casos hospitalizados. Eso creó dos problemas realmente, que había algunos casos que habían sido identificados, pero no todos, y casos comunitarios que son mucho más útiles hoy en día para poder informar lo que se refiere a las dinámicas de transmisión y las evaluaciones correspondientes. También significó de que había un alcance específico para evaluaciones, para evaluar cosas como por lo que se refiere a poder identificar casos asintomáticos dentro de los contactos. Asimismo, había una capacidad limitada para la recolección de lo que se refiere a muestras de serum en ese momento. Otro punto también que se desarrolló al inicio fue una propuesta grande de lo que se refiere a los casos identificados que habían sido importantes. Nuevamente era menos informativo cuando uno estaba hablando de lo que es la transmisión de este punto. Asimismo, también tenemos algunos problemas respecto al software que estamos usando, siendo no posible de adaptar, poder agregar o modificar preguntas realmente era bastante desafiante y se dependía de varias personas que no siempre estaban disponibles. Esto me quería decir que teníamos mucho que ver con los datos manuales. Cuando era más exitoso era en poder brindar información útil en lo que es la presentación de resultados y esto tenía que ver con las definiciones y el entendimiento de lo que se refiere a los tiempos que se dan dentro de los puntos de contacto y también poder ver establecer que somos mucho más exitosos al poder generar diferentes integraciones con lo que es la gestión de salud pública en este caso. Y después establecimos los estudios de transmisión que se desarrolló dentro de lo que es pruebas en las comunidades que nos puede brindar más información en la dinámica de transmisión. Asimismo, tenemos mucho éxito en poder usar lo que se refiere a diferentes enfoques que nos permiten tener mayor hisopado sin tener que establecer gran número de personal yendo y viendo los pacientes para poder establecer ello. Me parece que aquí se establece uno de los desafíos que nosotros hemos visto con algunos estudios de FFX. Primero se desarrolla la necesidad de tener muchos recursos. Es difícil poder poner en operación el contexto y diferentes casos al mismo tiempo. Así como también uno tiene que ser flexible para poder adaptarse rápidamente a medida que vamos entendiendo más acerca de los patógenos. Hay unas preguntas que emergen que tengamos nos piden tener que
adecuar los cuestionarios de una manera rápida y finalmente las características de casos iniciales son muy atípicos. Y puede, por ejemplo, casos iniciales son normalmente importados y vemos que la información es atípica en lo que se refiere a la aislación de casos que requiere lo que se refiere un alcance limitado para poder evaluar su dinámica en un entorno normal. Poder tomar cada uno de estos de manera interna y poder ver básicamente lo que se refiere la operatividad de las mismas es muy hay muchos cuestionarios que se pueden establecer para poder ver los contactos y muchos de los estudios, muchas de las muestras, muchas de las planificaciones que se hacen al respecto. Esto siempre va a usar en un momento en donde hay muchas demandas para poder terminar esto en los recursos. Si es que un nuevo patógeno surge, la decisión de poder empezar con este estudio de FFX tiene que ser tomada por un equipo de gestión de incidentes que también puede ver todo lo que es salud pública y la gestión de salud pública en estas cosas. Se requiere estar integrado esto junto a lo que se refiere a los casos de salud pública y los contactos. Normalmente va a ser los equipos de protección de salud que tengan las iniciativas de inicio de contacto, inicial, en lugar de tener muchas personas distintas haciendo las mismas preguntas, tiene sentido de que por lo menos hagan los cuestionarios iniciales, a pesar de que, como ya sabemos, tienen una capacidad limitada, si es que hay muchos casos. Y por lo tanto sentimos que también eso es importante para poder desarrollar este estudio, para poder hacer mucho de las coordinaciones en la gestión de datos y también el análisis. Finalmente, el estudio también requiere muchas pruebas, muchas capacidades de lo que se refiere a kits de agentes y personas que puedan tomar muestras, así como también lo que se refiere a poder establecer la capacidad del laboratorio para poder hacer las pruebas necesarias. Hemos desarrollado una nueva herramienta de recolección de datos para Equifax que usa ese tipo de información dentro de las encuestas correspondientes. Hemos tenido diferentes enfoques a la recolección de datos que pensamos realmente que ha brindado muchas ventajas. Es el software aprobado por lo que se refiere a la Agencia de Salud del UK para poder identificar esta información y puede ser usado dentro del hospital. Asimismo, los datos están muy relacionados con lo que se refiere a la base de datos de SQL y puede estar modificado de una manera bastante rápida por el equipo que está desarrollando el estudio. Tiene esas desventajas también, por supuesto, no es una aplicación dinámica, realmente no puede ser prepoblada con diferentes respuestas y no automáticamente no hace esa relación entre casos y contactos. Asimismo, no está integrada dentro de lo que se refiere a lo que es el software de salud pública que usamos en el Reino Unido. Bien, por el lado de lo que son las muestras, esto sí requiere diferentes capacidades y de hecho reagentes, personas que puedan tomar las muestras, equipo de protección personal y la capacidad de laboratorio. Dentro de nuestra perspectiva, se pueden tomar muestras si se requiera esto inicialmente dentro de lo que se refiere a los diferentes puntos para poder validar lo que es el autohisopado. También se requiere tomar muestras de serum y requerimos información respecto a lo que se refiere a poder tener un enfoque de autohisopado y tenemos que considerar cómo esto regresaría al laboratorio. Dentro de lo que se refiere a otras consideraciones, tiene que ver hacer por llegar los kits a los participantes si es que están autoaislados, particularmente si esto tiene algún tipo de muestras autotomadas. También requerimos la capacidad de pruebas a través de lo que es el laboratorio de referencia y también los laboratorios de salud pública. En términos de lo que se refiere a las propuestas que se dieron después del COVID para casos específicos y contactos, inicialmente incluiríamos todos los casos de un patógeno normal, pero eso podría también verse refinado más adelante en los estudios, enfocarnos un poco dentro de casos indígenas, sino casos tanto de la comunidad podrían darnos información mayor dentro de la dinámica de transmisión. Dentro de lo que se refiere al contexto, estamos enfocados en aquellos que están muy bien definidos en las posiciones que nos van a poder brindar la mayor información dentro de la dinámica. Y eso realmente es la prioridad que tenemos ahí. Me parece que para nosotros son los contactos. Específicamente al inicio del COVID, intentamos recolectar datos dentro de un gran rango de contactos, dentro de la capacidad que se ha podido establecer
al poder recolectar datos y contactos que necesariamente no nos brindaban esa información que era muy útil bajo la dinámica de transmisión. Y en lugar de esto, lo que haríamos es priorizar utilizar protocolos diferentes para todos los estudios, así como eso lo que se refiere a escuelas, por ejemplo, en casa. Asimismo, nuestro plan de análisis vemos que está probablemente alineado con el plan de análisis de la OMS. Nosotros hemos elaborado diferentes tipos de establecimientos en lo que se refiere al requerimiento y de manera menos reguladora podemos hacer el análisis de transmisión de datos. Asimismo, así en lo que se refiere a la precodificación, cuando sea posible. Asimismo, tenemos que pensar en lo que se refiere a la colaboración dentro del Reino Unido. Tenemos diferentes agencias de salud pública en diferentes países y el plan es que nosotros podamos trabajar de una manera colaborativa dentro de lo que se refiere a este estudio. Tenemos que pensar acerca de este compartir de información y también el compartir de información con diferentes modelos establecidos. Tenemos un grupo de modelos que puede brindar toda la información que se necesita, así como también tenemos procesos de compartir información establecidos con ellos también. Asimismo, pasando a lo que se refiere a poder pensar acerca de los estudios que hemos desarrollado FFX 2 veces este año. La primera vez fue cuando logramos identificar un caso humano en lo que fue enero del 2025. Obviamente existen, hay diferentes casos. Hay información limitada de información que podemos establecer para ello, porque era un caso nada más realmente, pero fue un buen monto para poder verificar y poder ver lo que se hacía en cuanto a brindar el seguimiento y qué fue lo que encontramos. Antes que nada, poder pensar acerca del estudio de caso que se pudo identificar a finales de enero del 2025 y poder ver que era algo que tenía que ver con lo que se refiere a la posición de estar dentro de lo que era pájaros expuestos. Los síntomas eran síntomas que se podían establecer, síntomas que se pudieron recuperar de lo que se refiere, se recuperaron en un par de días. Se admitieron a lo que es una unidad de alta transmisión, pero eso era para propósitos de aislamiento, no tanto por la severidad de la enfermedad, y también recibieron en el hospital todo lo que se requería y fueron dados de alta como 5 días después. Habían 3 contactos en casa, a la cual le dimos seguimiento. Uno de ellos reportaba fiebre, tos y también 2 días antes se presentó esa información, en lo cual se prefiere presentar el caso. No se reportaron síntomas para ninguno de los otros casos adicionales. Uno de los contactos recibió también lo que se refiere a poder admitirlo, lo que se refiere a la unidad. Y los otros 2 contactos también establecieron la información dentro de la comunidad y las comunidades de aislamiento. Vemos lo que se refiere al seguimiento que hemos realizado, asimismo desde el punto en el cual se pudo identificar estos casos. El primer hisopado en el caso fue positivo, pero todos los demás fueron negativos. Asimismo, nosotros pudimos establecer diferentes tipos de ejemplos o sea, muestras de serum y no había ninguno de estos puntos específicos. Todos los casos de contactos tienen los cuestionarios de línea base y el cuestionario de seguimiento ya completado. Con los contactos, ellos todos tenían estos hisopados que fueron negativos y después de ello no había ningún tipo de información dentro de los contactos. Las conclusiones que se pudieron establecer de este análisis era que había casos duración limitada de viral dentro de estos casos, dentro de esta conversión, dentro de lo que se refiere a estos casos específicos. Pudimos desarrollar lo que se refiere a transmisión a los casos en casa. Tenemos información limitada que se puede establecer desde el FFX para lo que es transmisión a esta dinámica. La segunda vez que hemos usado FFX, actualmente lo estamos usando. Dentro de se refiere a lo que es este ejercicio, actualmente estamos pudiendo desarrollar ejercicios de pandemia gubernamentales que tienen una simulación de entre virus. Y básicamente lo que hemos hecho nosotros es que hemos estado ejecutando FFX como parte de este proceso. Había un punto inicial dentro de lo que se refiere al sureste de Asia
con enfermedades respiratorias y síntomas de tener miolitis aguda. Después hemos tenido casos detectados en el Reino Unido de inicios de septiembre de 2025. Y uno puede ver aquí lo que se refiere a primariamente siendo casos esporádicos que han sido identificados por el color más claro, indica los casos que fueron identificados como contactos, casos específicos o casos esporádicos. Y también hemos verificado diferentes tipos de datos que se fueron desarrollando ahí, que no necesariamente siguieron lo que teníamos dentro del protocolo de FFX, pero nos permitieron poder realizar algunas pruebas en lo que es el plan de análisis. Y realmente esto aquí está viendo los casos que fueron identificados. Nosotros no hacíamos referencia a los casos secundarios porque en algunos casos, en lo que se refiere a estos datos establecidos dentro de los contactos, se estableció antes del inicio de los casos de punto. Y aquí podemos ver realmente lo que se refiere a esto que fue asintomático, la parte que era asintomática y de hecho ninguno de los contactos tenía parálisis aguda y podemos ver que aproximadamente el 30% era asintomática. Esto de aquí está viendo lo que se refiere a los indicadores de severidad dentro de los contactos establecidos. Nosotros hemos tenido 65% de personas hospitalizadas. Uno de los casos fue admitido a la UCI y dos casos fallecieron. Y después esto es lo que se refiere a la mirada inicial de las dinámicas de transmisión. Inicialmente solo teníamos datos en hacer pruebas para este patógeno nuevo y esto realmente nos dio diferentes tasas de aproximadamente un 2%. Después recibimos otros datos incluidos aquí dentro de lo que se refiere a las pruebas consideradas. Y eh, para alguno de los de información en lo que se refiere a este punto específico. No era necesario eso, no fue tan útil realmente. Y en lo que se refiere dentro de este mismo punto y específicamente se puede distinguir dentro de lo que se refiere a estas partes del adenovirus. Y en ese caso hemos decidido que si habían contactos que notificaban y confirmaban ese tipo de casos, también lo que se refiere a un caso específico y positivo era que sí tenían que ver este entrevirus. Esto nos da a lo que se refiere a tasas secundarias específicas respecto del alrededor del 13%. ¿Qué aprendimos de estos dos incidentes? Primero, lo que salió bien, yo creo que los protocolos, este, los adaptamos bastante rápidamente hasta dentro de las 48 horas y eso es a pesar de que el enterovirus es un escenario bastante diferente a las pruebas que hemos hecho anteriormente y estamos trabajando muy de cerca con los expertos y hemos adaptado adecuadamente. Tuvimos éxitos en la recolección de datos. La herramienta que les mostré funcionó bien y fue usado por los equipos y por el equipo central FFX. Y también tuvimos una revisión rápida ética sobre los protocolos y estos estuvieron basados en el hecho que ya teníamos protocolos FFX ya aprobados. La recolección de muestras, solo recolectamos muestras reales durante la instancia de H5N1, pero tuvimos éxitos en la recolección de muestras como parte de ese incidente H5N1 para todos los casos y contactos. Y también implementamos un stock de kits también. Compartir datos, también tuvimos éxito con eso, tuvimos acuerdos para compartir datos como parte del ejercicio Pegasus con las administraciones y con los grupos de modelación. Y el análisis de datos se hizo rápidamente para evaluar los incidentes. Continuamos teniendo más áreas que requieren desarrollo como parte del incidente H5N1. Las muestras comunitarias usaron
acuerdos HPT para recolectar esas muestras que funcionaron bastante bien en esta instancia, pero no necesariamente existen en todas las regiones del país. También tuvimos muestras que fueron recolectadas en los hospitales porque el caso índice fue aceptado al hospital como parte de los contactos y eso es parte de otro protocolo de estudios que tenemos para nuevos patógenos en hospitales y esto llevó a ciertos problemas de coordinación. Y también hay otros desafíos con el transporte de las muestras. No tenemos una dirección clara para saber si el servicio courier es esencial y si usamos courieres, esto tiene costos significativos. Entonces, para Pegos serían como 3 millones de libras simplemente para transportar estas muestras. También hubieron conflictos con la gestión de salud pública. Por ejemplo, la guía principal para ambas instancias no incluyen prueba de contactos asintomáticos, que me parece que es algo crítico para un estudio FFX. FFX no estaba realmente integrado a los documentos o guías para salud público o los procedimientos estándares usados por los equipos locales. Así que se considera algo separado y no es algo integrado dentro de la salud pública. Tampoco teníamos guías sobre el manejo de casos asintomáticos, entonces esperaríamos identificar casos asintomáticos como parte del estudio FFX y también a través de los sistemas de vigilancia. Y hay ciertos estudios paralelos que que tenemos como plan para nuevos patógenos emergentes. Y entonces tenemos pacientes a veces que están tratando de reclutar a los mismos pacientes. Desafíos incorporando los datos FFX a los sistemas de gestión de salud pública, que es una de las desventajas de la herramienta de recolección de datos que tenemos. Es decir, que no está integrada al mismo sistema. Y desde el lado de Pegasus, la mayor parte de los casos son casos de hospitalización. Entonces, esto no necesariamente nos daría la información sobre las dinámicas de la transmisión. Para resumir, en cada uno de los escenarios, FFX ha sido difícil y ha requerido muchos recursos, pero los hallazgos son críticos para informar la gestión de salud pública, las guías y el modelamiento. FFX debe considerarse como una parte integral de la gestión de salud pública y no algo bueno que tener. Pruebas regulares FFX en incidentes más pequeños y en ejercicios nos da lecciones y cada vez que lo hacemos aprendemos más. Facilita la adaptación regular y la mejora de procesos. Bueno, esto es todo. Entonces volvemos contigo, Nikki, para ver si hay preguntas. Gracias, Jamie, y gracias por la presentación tan interesante. Estuve involucrada en el FFX en COVID y en el Reino Unido y me parece que fue muy interesante escuchar a tus insights de los dos incidentes. Gracias. Entiendo el tiempo. Hay una pregunta en la pestaña de preguntas y respuestas. Y si tienen otras preguntas, también pueden agregarle esa pestaña. Y al final, espero que tengamos tiempo para recibirlas. Ahora vamos con el doctor Islam ahora para su presentación. Gracias, Nikki. Buenos días o buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Asana de Nueva Delhi,
India. Antes de comenzar con mi presentación, me gustaría extender mi gratitud a a la OMS y la Oficina Regional de la OMS, la Oficina País, a la Administración y a mis co-investigadores. Hoy día vamos a explicar vamos a hablar de la adaptación y el ejercicio de transmisión de investigación de protocolo Unity para la influenza en India. El ejercicio que queremos llevar a cabo en los siguientes 2 meses. Siguiente. Un poquito de información sobre esto. Como todos sabemos, el estudio Unity nos da un marco estandarizado para hacer investigación específica, vigilancia mejorada y evaluación rápida de factores de transmisibilidad, inmunidad de la población y grupos en riesgo. Durante el COVID-19, todos fuimos testigos de la utilidad de los protocolos Unity en entender las dinámicas de transmisión, la prevalencia de la infección y la efectividad de las vacunas. El Instituto Hamrad es cae en la Universidad de Jamia Jamrad en Nueva Delhi, India, y hemos establecido una red de áreas de práctica y equipos de capacitación para facilitar investigación basada en la comunidad rápida. Himser ya es uno de los sitios de Unity de OMS durante la COVID-19 y exitosamente implementando los protocolos múltiples de Unity. Nuestra experiencia, lo que hicimos en la pandemia anterior, Himser fue uno de los sitios que tuvo éxito y llevamos a cabo 3 protocolos Unity durante el COVID-19, transmisión casera, que es un estudio de casos, la transmisión en instalaciones de salud y también la efectividad de la vacuna del COVID-19, además de que fue un estudio de ICMR y de la OMS. Los resultados claves de los 3 protocolos fue que recolectamos 1.541 muestras nasales, 934 muestras serológicos, reclutamos 192 trabajadores de salud y generamos 6 publicaciones. Ahora estamos proponiendo, o quiero explicar cómo es que vamos a transociar de esos protocolos de Unity de la COVID-19 a la red de BSR. Tuvimos una invitación para participar en la red global y con esto tuvimos reuniones. Searo tuvo reuniones con las instituciones nominadas y luego empezamos a finalizar los términos de referencia y la nota conceptual. Y finalmente firmamos entre la OMS y HIMSR para ser parte de la red Unity. Luego, en marzo, cuando se nos preguntó qué es lo que íbamos a proponer para el periodo interpandémico, dijimos que íbamos a hacer un HHTI, un protocolo HHTI y también un metaanálisis sobre la carga de las influencias. También fuimos a la capacitación del sistema de vigilancia y respuesta a pandemias y finalizamos el protocolo y hicimos ajustes y finalizamos el protocolo. Tuvimos una ceremonia con la alta gerencia de HIMSR para la firma de los términos de referencia con la OMS. Y acá tenemos al director, el profesor Sumkovli, a mi izquierda, y mis colegas
HIMSR, que HIMSR propone que nosotros vamos a hacer un estudio de investigación primaria, que es una investigación de transmisión casera de influenza A, influenza B y BSR en residentes de Delhi. Y luego vamos a hacer el y vamos a estudiar los factores de riesgo. Y la segunda actividad es que vamos a hacer un metaanálisis para ver la carga y la influencia en los trabajadores del sector salud en países de bajos y medios ingresos y la incidencia, hospitalización, mortalidad y carga económica. Y para noviembre de los 2025 proponemos que vamos a poder entregar el reporte de nuestro estudio piloto. Estamos haciendo esto como un estudio piloto porque y vamos a poder entregar un informe de estos mecanismos. ¿Y por qué es que seleccionamos influencia y BSR para este estudio de Unity que vamos a hacer en los siguientes 2 meses? Ahora, en octubre, tenemos suficiente evidencia de que hay un aumento de casos reportados por diferentes instituciones y el Consejo de Investigación Médica ha reportado que los casos de influencia y de BSR están subiendo. En Delhi específicamente hay una alza de influenza y hay recomendaciones de los expertos de salud pública de que este tipo de alza debe ser estudiada. Y eso se alinea con la oficina país de la OMS. Y ya tiene sus propias fortalezas institucionales porque ya hicimos el estudio durante la COVID-19 y tuvimos el área de estudios de campo, donde podemos hacer estos estudios en periodos muy cortos. Entonces, esta. El objetivo principal de este estudio y el marco es que vamos a estudiar las dinámicas de la transmisión de influenza y BSR en los hogares y hemos desarrollado un marco donde queremos, y quiero explicarles este marco, reconociendo que la transmisión está ocurriendo en los hogares. Entonces tenemos un caso índice con una infección y debido a su contacto cercano con estos contactos y debido a el contexto, como sabrán, la población en nuestro país es grande y tenemos una alta densidad poblacional en Delhi, especialmente en las áreas en las que vamos a llevar a cabo el estudios. La población, la densidad de la población es muy alta, entonces hay una gran posibilidad de transmitir esos infecciones del caso índice a los contactos, no solo por la sobrepoblación, sino también por el compartir de diferentes habitaciones y utensilios, y esto puede crear transmisión en los hogares. Entonces, ¿cuáles son nuestros desafíos? Estamos finalizando este protocolo y tuvimos ciertos desafíos y con eso hemos tenido también algunas oportunidades que les voy a explicar porque hemos finalizado el protocolo el último mes y tenemos una línea de tiempo para completar este estudio dentro del bienio de la OMS para mediados de noviembre. Tenemos ciertas limitantes de presupuesto. La OMS nos está dando apoyo catalítico y también hemos pedido a nuestra institución HIMSR que cofinancie las actividades para poder iniciar rápidamente y para poder completar las actividades dentro del tiempo. Los recursos humanos hemos empezado a buscar y hemos reclutado y vamos a hacer la capacitación
y otras actividades. Otros desafíos que tenemos son las aprobaciones y también, bueno, esto lo hicimos de forma muy rápida, las aprobaciones administrativas. Luego, hemos conseguido ya la aprobación ética de HIMSR y el CEARO de la OMS. Y también tenemos algunas adaptaciones técnicas de los protocolos originales de la OMS. Y para este estudio hemos adaptado y personalizado y luego vamos a operacionalizarlo en este contexto. Y eso lo voy a discutir en otra diapositiva. Entonces, ¿cómo hemos adaptado este protocolo y cómo vamos a hacer el ejercicio? Este es algo breve que voy a explicar en siguientes diapositivas. El título, bueno, investigación de transmisión en hogares y sobre factores de riesgo para la influenza A, influenza B y el virus respiratorio sincicial en los residentes de Delhi, India. Como se mencionó, el alcance, bueno, el protocolo unidad es un patógeno X genérico típicamente nuevo o reemergente. Y las adaptaciones son influenza A, B y BSR. ¿Por qué? Bueno, ya mencioné que hay un alza de casos de influenza en Delhi y en estados vecinos. Y va a ser prospectivo de transmisión en hogares y sus contactos. En el protocolo original de Unity de la OMS, el objetivo del protocolo inicial es dar datos de transmisibilidad y criticalidad o severidad. Entonces nosotros ahora en este estudio estamos haciendo infección secundaria y también estamos viendo la tasa de ataque clínico secundario como consecuencia de influenza B y BSR. Y vamos a ver la severidad de los casos para pacientes sintomáticos y asintomáticos para todos los casos y hospitalización primaria y tasas de fatalidad. Todo esto está mencionado en los protocolos y es posible lograrlo en este tiempo. No, no hemos creado ningún cambio del protocolo, ningún cambio en el protocolo original. Entonces, en los objetivos secundarios, hemos mencionado que va a ser evaluar la duración de la transmisión del virus, el avance del virus, pero duración del virus. Y dadas las limitantes y todas las otras cosas como recursos humanos, para este estudio lo que pensamos es que lo que vamos a encontrar eso no vamos a poder llevar a cabo los objetivos secundarios dadas las limitantes. En términos de el diseño del estudio y población, este va a ser un proyecto piloto. Va a ser considerado como un piloto y los casos índice van a ser reclutados de HIMSR y de los hospitales HAHC. Como se mencionó, esto tiene que ser a través de los registros nacionales porque tenemos un portal de información. Ya estamos reportando todos los casos, todos los tipos de casos. Entonces podemos tomar los casos de la base de datos HIMSR y podemos seguir esos casos hacia la comunidad y ahí podemos hacer el contacto, el rastreo de contactos y hacer las pruebas. La elegibilidad de las pruebas se propuso en el protocolo que se hiciera pruebas de todos los casos ILI. Para este estudio específico no vamos a usar todos los casos, solo los de categoría C. Esos son los casos
severos y categoría B, que son los de alto riesgo. Y estas categorías son guiadas por el Ministerio de Salud Pública, porque los casos ETI son parte del reporte eh, de, de un reporte que ya se hace. Entonces, y solo estamos haciendo esto para ese estudio. El tamaño de la muestra. Para completar el estudio, pensamos que dentro de este tiempo y para dar las limitaciones de presupuesto y tiempo, vamos a limitar esto a 5 casos índice y sus contactos. Este es el algoritmo de la investigación y los recolección de datos. Todo el formulario es para los casos y el formulario B es para los contactos y formulario C es para los síntomas. Entonces, vamos a tener todos estos formularios, pero los días de seguimiento van a ser limitados porque en el protocolo original de Unity tienes que hacer seguimiento de casos hasta 28 días. Pero debido a que tenemos que completar este estudio dentro de un plazo específico, vamos a hacer el seguimiento de los casos y del control por 7 días y vamos a hacer el diario de síntomas para todos esos casos hasta un mes después. Los métodos del laboratorio. Se mencionó que íbamos a usar PCR, aislamiento del virus y otros métodos validados. Y lo que vamos a hacer el PCR con el sistema GeneXpert para la detección y diferenciación de influenza A, B o BSR. Y debido a que tenemos esto disponible en el Instituto Médico, tenemos ya personal capacitado. Como mencioné en la otra diapositiva, vamos a tomar las muestras nasales, como menciona el protocolo Unity. Todas las muestras deben ser tomadas en el día 1 hasta el día 7. eh, y el día 1, el día 7. Pero en esta adaptación vamos a tomar las muestras el día 1, el día 7 y las muestras de suero o sangre no vamos a tomar. Y vamos a hacer el diario de síntomas del día 1 al día 14. Cuando hablamos sobre el plan de análisis, vamos a hacer un análisis descriptivo, como se mencionó, eh, sobre la severidad, el espectro clínico y el curso de la enfermedad, un análisis estadístico. Bueno, vamos a tener una muestra muy pequeña, pero al mismo tiempo vamos a hacer vamos a ver tasa de hospitalizaciones secundarias, fatalidades y vamos a tratar de calcular todos los factores de riesgo. Otros análisis complejos no se han planeado para este estudio actual y el análisis genómico tampoco está incluido en este estudio. Hemos recibido la producción ética del CRO y también del Comité de Ética de HIMSR y vamos a escuchar. Vamos a tener consentimientos informados de todos los pacientes, les vamos a explicar todo, los efectivos en el idioma local que es hindi y se les va a dar copias y se les va a explicar el propósito de la investigación en idioma local. Entonces, la siguiente fase planeada es la fase interpandémica, es fortalecer, expandir nuestra red y la colaboración de HIMSR con otros institutos del país, mejorar nuestra capacidad institucional y
habilidades laborales, mantener vigilancia y investigación operativa sobre patógenos respiratorios. Y si hay alguna pandemia en el futuro, fortalecer la preparación y los mecanismos de respuesta rápida, implementando protocolos relevantes de OMS Unity basado en en contexto emergente. Y todos estos esfuerzos van a construir un marco resiliente para acción sanitaria oportuna y basada en la evidencia. Proponemos que para el estudios futuros proponemos trabajar de cerca con otras universidades e institutos médicos que ya trabajaron en la transmisión casera en el COVID-19. Esta es la lista de instituciones y proponemos que estos trabajen bajo el protocolo Unity. ¿Qué hemos aprendido después de usar los protocolos Unity? Son extremadamente útiles con contenido de alta calidad y credibilidad científica. El uso de protocolos Unity en diferentes contextos son relevantes para el contexto nacional. Son adaptables a las epidemiologías locales y situaciones emergentes. Y cuando estamos tratando de buscar aprobación de la OMS, CEARO o nuestras propias instituciones, el proceso es rápido. La red y la fuerza laboral usada en los estudios Unity del COVID han actuado como van a ser útiles para cualquier implementación del protocolo futuro. Dada la disponibilidad de tiempo, presupuesto y recursos humanos, sería útil implementar todos los objetivos relevantes dentro del protocolo en estudios futuros. Debido a el apoyo de la OMS Searo y la OMS India, han proporcionado la confianza técnica para poder adaptar el protocolo a- al contexto específico local. Brevemente quiero mencionar el progreso hasta ahora en este protocolo adaptado de que vamos a iniciar. El protocolo adaptado ha sido finalizado y aprobado. El Comité de Éticas aprobó el financiamiento GIMSA y ha sido aprobado. El financiamiento de la OMS se va a recibir en los siguientes 10 días. Los kits de pruebas PCR han sido recibidos en el Departamento de Microbiología. Ya tenemos los recursos humanos. La capacitación de estos recursos humanos va a ocurrir en el 16 de octubre y la implementación del estudio va a ser implementado después de esta capacitación. Esperamos poder completar el estudio para el 31 de octubre y tener el análisis de datos, el informe y el manuscrito para el 22 de noviembre. Eso es todo de mi parte y me gustaría reconocer a la OMS, CEARO OMS, OMS India, HIMSR y el CEO, el doctor Jen Gassi y el doctor Dean Musharraf por su apoyo. Nuestro departamento de microbiología, medicina y pediátrica y la Administración de Salud Pública de Delhi. Gracias. Gracias, doctora Fasana. Esa fue una presentación muy interesante y le agradezco por repasar estos planes para ejercitar el protocolo y esperamos escuchar sobre sus hallazgos de este ejercicio. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, entonces simplemente quiero abrir la sala para alguna pregunta muy rápida antes de terminar esta reunión. Si tienen alguna pregunta rápida, por favor, alcen la mano. Y veo que la que estaba en la pestaña ya se respondió.
Bueno, entonces si no hay preguntas, vamos a cerrar la reunión. Muchas gracias por unirse eh, y gracias a nuestros dos ponentes, Jaime y Jamie y doctora Fasana. Y esperamos poder continuar con estas conversaciones y pueden unirse a la comunidad de práctica del protocolo Unity en la plataforma de la OMC y voy a mandar un recordatorio con los detalles. Espero que esta sea una plataforma útil para continuar con estas conversaciones. Y si hay otro sitio que esté interesado en presentar, por favor pónganse en contacto conmigo. Y también, si hay sugerencias para el siguiente webinario sobre el tema, por favor también pónganse en contacto conmigo. Ahora sí, muchas gracias por unirse. Creo que veo una mano alzada. Adelante. Disculpen por la tardanza. Las presentaciones fueron excelentes y claras. Estamos en el año 2026. Yo soy el doctor Mamo de la Oficina País de India y en el 2026, si desean seleccionar nuevos sitios para la red Unity, se puede hacer o lo que ya se ha seleccionado queda. Creo que podríamos ver si podríamos tener una discusión si hay nuevos sitios posibles. No está cerrado, estamos abiertos al reclutamiento de estos nuevos sitios y estaríamos conte- contentos. Gracias, gracias. Vamos a terminar la llamada. Gracias por